Hoy analizaremos si es posible conseguir un buen cuerpo entrenando desde casa, hablaremos de qué material podemos utilizar para conseguir mejores resultados, veremos qué debemos hacer cuando nos estanquemos y no progresemos más, y por último os dejaré varios ejemplos de rutinas para que podáis empezar a entrenar desde ya. En mi caso, empecé a entrenar en casa como con unos 12-13 años. Recuerdo que al principio no tenía ni idea de cómo debía entrenar, qué ejercicios podía hacer, ni siquiera tenía nada de material y empecé utilizando unas mancuernas de 3-4 kilos que tenía mi padre, una barra de dominadas que no sabía ni siquiera cómo colocarla y dudo mucho de que pudiese hacer alguna dominada, y un banco de abdominales que por aquel entonces me parecía la hostia, pensaba que era el mejor ejercicio que podía hacer y con los años me he dado cuenta que realmente ese ejercicio no me iba a dar el físico que buscaba. La cuestión es que yo por aquel entonces tenía dos grandes limitantes, los cuales, por mucho que me hubiese esforzado a hacer ejercicio, no me hubiesen permitido conseguir el cuerpo que deseaba y progresar tanto como realmente quería. El primer limitante y el más importante de todos era el conocimiento. Yo con 12-13 años no tenía ni idea de cómo debía comer, cómo debía entrenar, cuánto debía descansar, qué ejercicios debía hacer, y además Internet no estaba tan evolucionado en este aspecto como está ahora. Vosotros podéis perfectamente poner en YouTube rutinas de ejercicios para hacer en casa y en mi canal directamente tenéis 3, 4, 5 rutinas que os pueden servir, con las que podéis progresar. Pero cuando yo tenía 12-13 años apenas había información al respecto. YouTube se estaba creando de hecho y era mucho más difícil saber si realmente iba por el camino correcto, si estaba haciendo las cosas bien y si no estaba perdiendo el tiempo. Y el segundo limitante es el material. Sí que es cierto que esto es lo más salvable porque si tienes conocimiento puedes llegar a entrenar incluso sin nada de material, pero sí que es verdad que llega un punto en el que progresas a tal nivel que el material se vuelve indispensable y el material te facilita un montón los entrenamientos. Antes de pasar a ver qué material necesitáis y qué material os recomiendo adquirir, vamos a conocer los pilares básicos los cuales debéis cumplir si vais a entrenar desde casa y queréis progresar. El primero de todos es tener en cuenta la alimentación y tener en cuenta el balance energético diario. Si queréis subir de peso y no coméis más de lo que gastáis, da igual cuánto os machaquéis entrenando en casa, que no vais a subir de peso y difícilmente ganáis músculo. Y en el caso de querer perder grasa, en el caso de querer adelgazar, ocurre lo mismo. Si no generáis un balance energético negativo, será muy difícil que perdáis grasa y que por lo tanto consigáis vuestro objetivo físico. Este es un tema que he tratado en varios de mis vídeos, por lo que si os interesa, os recomiendo buscar información al respecto porque es muy importante. Lo segundo será seguir una progresión de cargas. De nada sirve que entrenes en casa si no progresas a lo largo del tiempo. Tu objetivo tendría que ser que si hoy estás haciendo 10 flexiones, en 4 semanas tendrías que estar haciendo por lo menos 16. Es decir, si hoy estás haciendo 10 y ese 10 es tu máximo, tiene que haber un progreso a lo largo de las semanas, tienes que intentar sacar alguna repetición extra o dificultar de alguna manera el entrenamiento o el ejercicio para que en un futuro estés haciendo algo más. Otro aspecto importante también será el descanso. Me llegan un montón de mensajes de chavales de 13-14 años que quieren progresar rápido y me dicen: oye Borja, ¿qué te parece si cojo tu rutina, una rutina que está pensada para hacer 3-4 días a la semana, y la hago 6 días a la semana, 7 días a la semana? Pues esto, gente, es un completo error, porque al igual que os digo que tenéis que esforzaros, el cuerpo también tiene que descansar, también tenemos que darle un periodo de recuperación, porque es ahí cuando crecemos y es ahí cuando mejoramos. Si no le das un descanso a tu cuerpo, aparte de que lo más probable es que tarde o temprano te lesiones, muy probablemente estarás frenando tus ganancias y no progresarás tan rápido como podrías progresar. Teniendo todos estos pilares en cuenta, si los aplicas, créeme que no te hace falta ningún tipo de material específico para conseguir un buen físico. Con ejercicios básicos como pueden ser flexiones, sentadillas y planchas abdominales, ya puedes progresar un montón y puedes conseguir un físico bastante sorprendente, o por lo menos bastante superior a lo que es la media. Aún así, si tienes algo de dinero y
quieres facilitar tus entrenamientos, tener más variedad de ejercicios y quieres hacer esa inversión, sí que te recomendaría adquirir ciertos elementos, ciertos materiales que te van a venir bastante bien. El primero de todos es la barra de dominadas. Trabajar la espalda en casa es algo bastante complicado, es un músculo en el que hacer ejercicios con nuestro propio peso corporal es complicado y siempre vamos a tener que necesitar algo de material. Por eso, adquirir una barra de dominadas que se pueda adherir a tu puerta o que incluso la puedas clavar de alguna manera en tu pared, o si vives en una casa, pues ponértela en la zona exterior, te va a venir muy bien y va a ser un complemento ideal. El segundo ítem que podemos adquirir son unas mancuernas. Las mancuernas probablemente sean el objeto más versátil, que más posibilidades nos va a dar y al que más le vamos a poder sacar partido. Sí que es cierto que hacerte con unas buenas mancuernas es complejo y no es barato, ya que no recomendaría que os hicieseis con el típico kit de 20 kilos. Al principio este peso va a ser más que suficiente, pero si os lo tomáis en serio, en cuanto llevéis 3, 4, 5 meses o incluso antes, si pesáis y medís bastante, se os van a quedar pequeñas. Por esa razón, antes de compraros nada, esperad un poco, planteároslo bien, ver cuál es vuestro presupuesto e incluso plantearos el esperar un poco a compraros unas mancuernas, ya que casi es mejor que ahorréis algo más y os compréis unas mancuernas decentes que tengan bastante peso y con las que podáis hacer muchos ejercicios, que precipitaros, compraros unas mancuernas pequeñas y que en 2-3 meses simplemente las podáis utilizar para hacer hombro o hacer bíceps. El tercer elemento también muy útil, pero que fácilmente podéis sustituir e incluso podéis crear vosotros. Yo he creado el mío, no lo utilizo, pero cuando voy al pueblo pues ahí lo tengo. Es un banco. Un banco os va a servir para hacer multitud de ejercicios, como puede ser pues un press de pecho con mancuernas o unas sentadillas búlgaras, y lo bueno es que los podéis conseguir por un precio relativamente asequible, sobre todo teniendo en cuenta la utilidad que le vais a poder dar. También os digo que esto ya depende de cada uno, es decir, hay gente que es muy creativa y que incluso prefiere crafteárselo ellos mismos, y yo que sé, con 2 sillas en casa y una tabla y un poco de ingenio podéis hacer la misma función de un banco. Entonces ya ahí os lo dejo a vuestra elección. El siguiente objeto que también os recomendaría adquirir serían unas bandas elásticas. Las bandas elásticas no es un elemento en sí con el que me guste entrenar, pero sí que es cierto que cuando nuestro presupuesto es escaso y no tenemos mucho que hacer e incluso no tenemos mucho espacio o nos vamos a estar desplazando, hay gente con la que trabajo que cada semana está en una ciudad y viaja con el coche y tenemos que adaptar los entrenamientos porque no siempre puede ir a un gimnasio, pues en ese caso se lleva un kit de bandas elásticas que no es lo mejor, pero sí que es cierto que te saca de un apuro y te permite entrenar y trabajar un montón de grupos musculares con muy poco material. Estos serían para mí los elementos básicos que tendría que incluir un home gym muy barato. A partir de aquí ya podríamos entrar en, por ejemplo, hacerte con una barra olímpica, que ya es un gasto superior, pero te va a dar muchísimas más posibilidades. Claramente la barra olímpica tiene que venir acompañada con unos discos, eso ya cuesta pasta. Lo siguiente ya sería un rack y a partir de ahí ya pues todo lo que os queráis gastar. Tengo un vídeo de el material básico para crear un home gym, así que si queréis echarle un ojo os lo estaré dejando por aquí, pero ya os digo, no es necesario gastarse tanto para conseguir un buen físico, es más importante casi el conocimiento y las ganas e intentar ingeniártelas para poder exprimir al máximo tus posibilidades y lo que tú puedes hacer con el material que tienes, que verdaderamente la necesidad de tener tropecientas máquinas y 200.000 juegos de mancuernas y material de gimnasio. Hay material, como puede ser la rueda abdominal, que es bastante barato y bastante útil para el precio que vale, pero como os he comentado, la creatividad está por encima de todo y una rueda abdominal se puede sustituir fácilmente por un trapo.
Por lo que antes de poner como excusa que no tenéis dinero para comprar material, darle un par de vueltas a los ejercicios que podéis hacer, porque os aseguro que vais a encontrar cientos de posibilidades. Uno de los mayores problemas con los que nos encontraremos al entrenar en casa es respecto al entrenamiento de pierna. Lo que generalmente suele ocurrir es que las piernas tienen más fuerza que otros grupos musculares y es muy difícil que en casa, sin ningún tipo de material, podamos darles el estímulo suficiente para que crezcan y para que evolucionen y ganen tamaño. Si lo pensáis, hacer dominadas o hacer flexiones es algo que requiere bastante esfuerzo, en cambio hacer una sentadilla con nuestro propio peso corporal apenas nos cansa. Tendríamos que hacer cientos de sentadillas para realmente fatigarnos y notar ese estímulo muscular. Por esa razón, vamos a ver varias técnicas que podéis aplicar cuando entrenéis desde casa para progresar, aunque no tengáis mucho material y no tengáis mucho peso. La primera manera de dificultar los entrenamientos que vamos a ver es añadiendo lastre. Lo vamos a ver todo con el ejemplo de las flexiones, pero luego realmente lo podéis extrapolar y aplicar a cualquier ejercicio. La forma más sencilla de hacer flexiones sería haciendo la flexión convencional, ¿no? Ahí sería pues lo normal, o incluso si no tenemos fuerza para hacer una flexión normal, apoyando las rodillas, que sería facilitarla en vez de dificultarla. Ok, pues una manera de dificultar el ejercicio sería coger una mochila, por ejemplo, y meterle peso y hacer las flexiones aquí. La segunda opción sería modificando el tempo del ejercicio, es decir, en vez de hacer las flexiones como las hemos hecho ahora, subiendo y bajando a esta velocidad, la segunda opción sería bajar muy lentamente y controlar muchísimo la bajada. Puede parecer que no, pero esto ya a mí me está reventando. Bajamos de forma controlada, incluso podemos hacer aquí una parada de unos cuantos segundos y subimos fuerte. Aquí realmente ya os podéis complicar la vida tanto como queráis. Es decir, podéis por ejemplo bajar en 3 segundos y cuando estéis a la mitad de movimiento, aquí hacer una parada de 3 segundos, 1, 2, 3, luego bajar un poco más y hacer otra parada, 1, 2, 3, subir a la mitad, 1, 2, 3 y subir, 1, 2, 3. Como os digo, realmente hay que ser creativos y se puede dificultar el ejercicio de un montón de maneras. Otra forma de dificultarlo sería añadiendo una banda elástica. Cogemos la banda elástica, la pasamos por detrás, me cargo todo el mueble, no pasa nada. Y ahora hacemos flexiones, pero con la resistencia de la mochila y la banda elástica. Hostia, estoy a cuesta, ¿eh? Importante que antes de hacer todos estos pasos, obviamente tenemos que hacer bien las flexiones. Si hacemos flexiones así, esto no es hacer flexiones. Una flexión tiene que ir hasta el suelo. Bajamos hasta abajo hasta que el pecho toque con el suelo y subimos. Ahí, bajamos hasta abajo y hasta arriba. Otra forma de dificultarlo, que yo ahora mismo no sé ni si seré capaz de hacerla, es aprovechando el trabajo unilateral. Es decir, en vez de hacer los ejercicios con 2 brazos, hacerlos únicamente con uno. Voy a intentarlo, hace muchísimo que no hago una flexión a un brazo y ahora mismo no sé ni si podré. Vamos. ¡Vamos! Por eso cuando os decía antes, gente, que el conocimiento es un gran limitante y que el conocimiento lo es todo, es por esto. Porque si sabes cómo aprovechar al máximo tus recursos, puedes entrenar prácticamente sin nada de material. Es que con tu propio peso corporal te sirve, con tu propio peso corporal, una mochila y un poco de ingenio, lo puedes hacer. Por último, gente, os quiero dejar por aquí varias rutinas que podréis encontrar en mi canal, tanto de 3 días como de 4 días, con las que podréis empezar a entrenar, podréis empezar a progresar y además lo tenéis todo muy fácil y sencillo porque están
todos los ejercicios detallados, todas las series detalladas, las repeticiones, está todo especificado para que simplemente la cojáis y a partir de ahí apliquéis los principios básicos que hemos visto al principio del vídeo, apliquéis sobre todo una progresión de cargas, es decir, que intentéis aumentar las repeticiones, el peso o dificultar el ejercicio con el paso de las semanas y os aseguro que con esto, si lo seguís durante 3 meses, los cambios que vais a ver van a ser increíbles. Os animo a poner por los comentarios todo vuestro proceso, si empezáis hoy, que contéis vuestra experiencia y sensaciones, así entre todos nos vamos motivando. Y también os animo a que le echéis un ojo a este vídeo de aquí, que estoy seguro que os va a ser súper útil y os va a flipar. Dicho esto, nos vemos el lunes que viene. ¡Chao!